algo que hay alguna vez que esté cocinando que nos pueda llevar un poco más de tiempo, pero generalmente con 2 reuniones conectamos así. Bueno, estaba hablando de la papa frita. Les decía que las tenemos lo que se llama marcadas o precocidas en un restaurante, en un servicio de buffet. Las pueden tener preparadas desde la tarde y al momento de servirlas les dan una última cocción a 200 grados de temperatura para formarle la costra y que se concentren los sabores también. Igualmente, como la primera cocción es a 170 grados, no es una temperatura baja, no se nos va a llenar la papa frita de aceite, como sí puede pasar cuando cocinamos una torta frita a temperatura baja, que sí lo va a chupar esa grasa, ese aceite de donde lo estamos cocinando. Bueno, ¿en qué va a variar también? Y la cantidad de papas fritas que vamos a poner a freír, o la cantidad de alimento que vamos a poner a freír. Si ponemos mucha cantidad, ¿qué pasa? Se baja la temperatura del aceite o de la grasa, entonces tienen que tener en cuenta cuando usan este método de cocción de freír, siempre en una gran cantidad de aceite estamos hablando, una gran cantidad de grasa, que es la fritura por inmersión. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de alimentos que vamos a poner a freír. Por ejemplo, si es una papa frita que está cortada en unos bastones grandísimos, nos va a costar muchísimo más la cocción del centro. Entonces sí o sí tenemos que cocinarlo de esta forma, lo vamos a cocinar mucho más tiempo a menos temperatura. Sí, ¿se puede reutilizar ese aceite? Me dice Tatiana. Sí. El aceite, siempre y cuando no lo quememos, se puede reutilizar. Generalmente las freidoras tienen en la parte de abajo, se les carga un porcentaje de agua por aceite. ¿Qué pasa? Por una cuestión de física, el agua es más pesada, va a quedar por debajo del aceite. ¿Vieron qué pasa? Si ustedes le ponen, están friendo y le tiran aceite, salta el aceite, tienen que tener cuidado. Lo mismo cuando le agregan alimentos que tienen agua al aceite que está friendo, no se une por una cuestión de física y va a saltar el aceite ese por todos lados. Entonces, si lo ponemos desde frío, el agua, al tener mayor peso, va a quedar por debajo. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando vayan a freír algo, cuando termine la fritura, que se apague, va a decantar todas las suciedades. Por ejemplo, si hicieron una fritura de una milanesa, va a quedar todo el pan rallado en esa parte de abajo del agua. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Esa agua se renueva. Se renueva para que cuando seguimos friendo, no se queme todo el aceite, no quede todo marrón. Vieron que cuando lo usan muchas veces, queda marrón el aceite. Y más cuando se quema. Entonces, abajo de las freidoras tienen una canillita, sacan toda esa agua con toda la suciedad y renuevan la cantidad de agua cuando está fría, cuando está frío el aceite. En la casa nuestra sí se puede usar. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Y yo lo manejaría con un termómetro. Vienen termómetros que pueden comprar en una casa de repostería o en algún cotillón, en algún bazar, para ir controlando la temperatura de fritura y no errarle. Eso es lo óptimo, con eso no le erran. ¿Qué pasa? Si lo pasan de 200 grados, el aceite de girasol estamos hablando, empieza a humear. Y cuando empieza a humear, ¿qué quiere decir? Que se está quemando el aceite. Lo dejamos mucho tiempo, se desnaturaliza y no lo podemos usar muchas veces. Si se cuida ese aceite, si nosotros lo cuidamos, lo usamos a una temperatura baja,
sí se puede reutilizar. ¿Cómo nos damos cuenta que el aceite ese ya está viejo? Empieza a hacer una espuma en la parte de arriba, cuando ponemos a freír cualquier alimento. Empieza a hacer como una espuma en la parte de arriba, como que quiere rebalsar. Es como cuando servimos un sartén. Vieron que empieza, empiezo a silenciar. Vieron que empieza la espuma a subir y no lo podemos controlar. Bueno, pasa lo mismo cuando el aceite de la freidora está sucio. ¿Alguien más? ¿Alguien quería hacer alguna consulta de esto de freír? Ah, me estoy olvidando. Sí, Angélica. Yo tengo una consulta. Sí. El termómetro ese como el que están utilizando ahora la policía y esas cosas, ¿ese termómetro sirve también para la cocina? Y la verdad que no sé, no creo, porque vos cuando tomás la temperatura debe tomar el fondo de la olla. Y en el fondo de la olla Yo te no consulto tiene porque la mi misma marido tiene uno temperatura que que... utiliza... Y además debe tener un Mi marido rango de tiene uno que temperatura. utiliza para el taller... Sí, decime. Ajá. Te comentaba que mi marido tiene uno que utiliza para el taller para medir las temperaturas que trae un motor, por eso yo te preguntaba si servía o no servía. Es casi lo mismo. Claro, lo que pasa es que trabajás con distintas temperaturas, porque un motor que no debe levantar, como está refrigerado por agua, debe levantar hasta cierta temperatura y nada más, pero no debe llegar a 200 grados adentro, Ajá. no sé cómo será ahí. Y lo que va a tomar es el fondo de la olla, cuando vos tomes la temperatura, me parece. No sé si va a tomar el líquido. Hay un montón de termómetros que inclusive sirven algunos que se meten adentro del horno para ir midiendo la temperatura de la carne en el centro. Van con un cable que no se quema y por fuera ponen el termómetro. Entonces cuando llega a cierta temperatura, están asando una carne al horno, ya saben que está cocida en el centro. Les avisa el termómetro, ustedes lo programan para que a esa temperatura les avise el termómetro y ya saben cuándo está la comida lista, les avisa directamente, ya está cocido en el centro. Hay un montón de tecnología que, bueno, acá todavía nos está costando que llegue un poco. Eso ya estaba desde cuando yo estudié, en el año 2002, 2003. Pero bueno, no lo vemos muy seguido acá. Sería lo ideal. Y también dentro de las frituras tenemos, yo dije, esos son las frituras por inmersión, cuando hacemos una fritura en abundante grasa o aceite. Si no, tenemos también las frituras de superficie, que es más clásico, es la preparación de una milanesa. Cuando hacemos una milanesa en su casa, no van a usar una gran cantidad de aceite. ¿Cómo la preparan? Con un poco de aceite, lo dejan calentar y lo hacen de un lado, la preparan de un lado, la dan vuelta y la preparan del otro. Bueno, eso es una fritura de superficie. Fíjense que ahí la fotocopia me sale, estoy desactualizado con esto de la pandemia, todavía no me puedo acostumbrar. En el PDF, en el documento que le mandé por WhatsApp, dice los puntos de humeo de las distintas grasas en las cuales se puede freír. Grasa de cerdo, aceite de oliva virgen, aceite de girasol, aceite de maíz, bueno, ahí tienen los distintos puntos de humeo. Fíjense que la manteca esta que dice clarificada es porque tuvo un proceso antes que se separa el suero del resto de la manteca. Si ustedes ponen manteca sola para freír a los 120 grados ya se quema. Por eso, freír en manteca, hay cocciones que se fríen en manteca, que además es como hasta tóxico prácticamente. Ustedes cuando cocinan en un aceite
está quemado, con el tiempo eso es cancerígeno, es nocivo para la salud, por eso es importante conservar bien el aceite cuando van a hacer una fritura. Bueno, seguimos después con otro método de cocción que se llama saltear, que es muy utilizado en la cocina. Qué sé yo, por ejemplo, para hacer un wok de vegetales. ¿Todos saben lo que es un wok? ¿Hay alguien que no lo sepa? Bueno, es una sartén grande, con forma cóncava, que esa forma hace que se distribuya mejor el calor, mejor la temperatura. Se calienta, toma una temperatura fuerte, se le pone un medio graso, que también lo dejamos que se caliente, y ahí le agregamos, en ese wok caliente, con ese medio graso caliente, le agregamos la comida que vamos a preparar. ¿Qué va a lograr esto? Que quede una comida crocante, por la costra que se va a formar por fuera, y tiene que estar cocida por dentro. Por ejemplo, no sé, también saltear una cebolla. Bueno, cuando le queremos dorar una cebolla, ¿qué método de cocción le tenemos que aplicar? El salteado. Una cocción que es a altas temperaturas, con un medio graso, es un medio seco, es un medio de concentración. ¿Por qué? Porque al ponerlo al calor, se forma como una costra y concentramos el sabor. No hacemos que se vaya el líquido que está dentro, ¿no? Generalmente producimos la reacción de Maillard, también ahí lo tienen en la fotocopia para leerlo, está explicadito. Si por ahí hay algún concepto que no entienden de eso, me preguntan por el grupo, y lo respondemos ahí para todos. Después, grillar. En la parrilla o en una plancha, hoy está de moda la plancheta, o ya pasó de moda, hace unos años se había empezado a usar muchísimo. ¿Qué podemos hacer grillado? Generalmente podemos hacer verduras, podemos hacer distintos tipos de carnes. Si vamos a hacer grillados, dijimos que cuando la transferencia de calor es por conducción, ¿qué es lo que pasa? El calor le va solamente a una parte del alimento. La parte que está en contacto, por ejemplo, en este caso, con la grilla, con la plancha, con la parrilla. Entonces, si ponemos mucho calor de un lado y del otro no, se nos va a quemar de un lado y la parte de arriba va a quedar blanca. Tenemos que cocinarlo de un lado y del otro, para que tome la temperatura de los dos lugares, hasta llegar a que se cocine en el centro. Por eso, si no podemos poner a cocinar un cuarto de cerdo grillado, porque nunca vamos a llegar a que se nos cocine en el centro. Es un método de cocción que una temperatura alta, que va a concentrar, va a hacer que no se escapen los jugos. Si lo cocinamos en una grilla que está a baja temperatura, ¿qué va a empezar a pasar? Y se van a empezar a perder los jugos. O si ponemos abundante cantidad de carne, por ejemplo, les ha pasado en su casa, si han cocinado pollo muchas veces, que tiene mucha cantidad de agua, que lo empiezan a saltear y se les empieza a hacer un agua y termina hirviéndose el pollo en la misma agua. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que están poniendo mucha cantidad en un recipiente muy chico y a baja le baja la temperatura, porque el agua le baja la temperatura, cierta cantidad no sube más, y se les termina hirviendo. Muchas veces dicen, voy a saltear un pollo, y les pasa eso. Bueno, es porque pusieron mucha cantidad en un recipiente muy chico y se terminó cocinando con ese jugo, con esa agua, se terminó haciendo un hervor en vez de un salteado.
Bueno, o sea que tenemos que tener en cuenta el tamaño del alimento que vayamos a cocinar en el grillado también. Después tenemos un método de cocción que es gratinar, que lo usamos por ahí para gratinar un lemon pie de algo dulce, o para gratinar, no sé, cualquier preparación, no sé, una lasaña, una pizza. ¿Con qué se gratina? Con la grasa, con la manteca, el queso, la crema, el huevo y el pan rallado. Esos elementos son los que sirven para gratinar. Se les aplica un calor fuerte en la parte de arriba del alimento para formar una costra. ¿Y por qué queremos formar esta costra? Porque en la cocina siempre se busca impresionar a los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir impresionar a los 5 sentidos? Uno ve que servimos un plato y quiere que le impresione a la vista, lo prueba, antes de probarlo le siente los aromas, entonces ahí impresionamos el olfato, lo probamos, impresionamos el gusto, y decimos, bueno, la textura del alimento, pero también hay un sentido que tenemos que impresionar, que es importante, y que es el del oído. Cuando comemos algo crocante, por ejemplo una pizza que está crocante y la mordemos y tiene esa costra, impresionamos también el oído. ¿Y vieron qué importante que es? Me voy a servir un mate porque tengo la boca seca ya. Vieron lo importante que es y la diferencia que es de comer una pizza que tiene piso y una que no está crocante. Bueno, ¿eso por qué es? Por la impresión que nos da el sentido del oído, de la audición. Bueno, cuando gratinamos, una de las cuestiones que queremos es impresionar ese sentido, esa textura también, que sentimos al comer un alimento que tiene esa costra. Después tenemos dos métodos que decimos, qué difícil. ¿Qué diferencia hay entre hornear y asar? Bueno, asar al horno. Cuando horneamos, hacemos una preparación al horno sin ningún medio graso, sin ningún medio líquido. Por ejemplo, un pan, por ejemplo, una torta, por ejemplo, una prepisa. Ese es el método de cocción de hornear. Cuando asamos, generalmente tenemos un medio graso que acompaña a la cocción. Por ejemplo, hacemos un pollo al horno, con la misma grasa que tiene el pollo, también, vieron, se va cocinando una carne al horno. Tiene jugos que hacen que se diferencie esa cocción. Hacemos unas papas al horno. A las papas al horno le agregamos una materia grasa, un aceite abajo. Con ese aceite también ayuda a formar la costra y que no se nos peguen las papas. Bueno, también ayuda a la cocción. No es una fritura, pero ayuda, colabora. Bueno, entonces, hornear, tenemos generalmente unas temperaturas un poquito más bajas, entre 160 para un budín, por ejemplo, para hornear un budín, a 220, y asar tenemos desde 180 hasta 240 grados. Por ahí una cocción un poco más fuerte. Bueno, Poler es un método un poco complicado. Después tenemos métodos combinados, que dentro de los métodos combinados, los salté Poler, porque no me interesa que lo sepan, es complejo y no lo van a utilizar tanto.
Sí me interesa que conozcan el método de brasear, que se utiliza mucho, por ejemplo, para cuando preparan una pata para flambear. ¿Vieron esas patas que se sirven flambeadas, esos perniles? Lo pueden preparar de esta forma, braseado. Generalmente le hacen una cocción, generalmente se hacen con piezas grandes o piezas de animales que tienen mucho tejido conectivo, y se le hace es una cocción prolongada, tapado, cuidando siempre de que no se pierda el medio líquido, el medio graso, y se cocina a una temperatura baja, de 140, 180 como máximo, de acuerdo al tamaño. Si es más grande, menor temperatura. Y se le da una cocción de aproximadamente, esto no está en las fotocopias, de 35 minutos por kilo de carne que van a cocinar, o generalmente se cocinan grandes porciones de carne. Perdonen, que estoy con la garganta seca de tanto hablar. Bueno, lo estoy atormentando. Van a decir, ¿para qué me anoté en este curso? No va a ser tan pesado. Yo les prometo que son las primeras clases que son así un poco más pesadas, pero tenemos que aprender esto ya van a ver después, cuando empecemos a cocinar, cómo vamos a ir utilizando todo esto. Después tenemos el método de glasear, que es, o sea, se combinan con una especie de salteado, con algún jugo de naranja, algún manteca, ¿no? Se le va agregando al salteado. Por ejemplo, se usa mucho en las zanahorias torneadas, que se saltean con apenas un poco de aceite o de manteca, y se le agrega un jugo de naranja o azúcar, se le forma un almíbar. La idea es que se forme una especie de costra por fuera, pero no tan grande como la de un gratinado, y queda de alguna forma por fuera dulce el alimento, y adentro, bueno, queda el sabor natural. No lo vamos a usar mucho para buffet esto, o capaz que sí, lo pueden llegar a utilizar, de acuerdo a las ideas que tengan ustedes. Y después tenemos guisar, que también, quien no ha hecho un guiso en la casa, o si no lo han hecho, vieron a alguien hacer un guiso en su casa, comenzamos salteando las verduras, vamos agregando los alimentos, y los terminamos con un hervor, que ya vimos cómo era el hervor. Bueno, después tenemos métodos alternativos, que es un poco esto que yo les comentaba, de cocción al vacío, deshidratado, confitura en grasa, que se usa mucho para las carnes de casa, para el pato, para el conejo, sino en microondas, o si no, marinadas, que es, bueno, se remojan en un líquido durante un tiempo. Una marinada muy común que usamos acá es el escabechado para una conservación, ¿no? Que lo usamos más como método de conservación. Bueno, si bien es cocción, sirve mucho para la conservación, y para, por ahí también generalmente carnes de casa utilizamos mucho, no sé, un escabeche de vizcacha, por ahí lo podemos usar para unas berenjenas en escabeche. Vamos a utilizarlo bien, y lo vamos a aprender bien ahí este método cuando hagamos una clase de escabechado acá. Bueno, estos son los métodos de cocción que teníamos que ver sí o sí, que es el que ya hizo el curso de elaboraciones de cocina, me va a decir, esto ya lo vimos,
ya estamos repodridos, Pato, con esto, y después vieron lo importante que era cuando empezamos a hacer las recetas, conocerlos. El que no los conoce va a decir, qué pesado este curso, ¿dónde me metí? No, espérenme, denme un par de clases más, que esto tenemos que aprenderlo para después que se haga un poco más divertido. Donde vayan a aprender cocina, si les enseñan bien, tienen que aprender estos métodos de cocción. Les voy a dar un trabajo. La idea es que ustedes, este trabajo les sirva más que nada como una ayuda a memoria, que lo tengan un resumen de este documento que les pasé, en el cual vamos a ver un poco todos los métodos de cocción. La próxima clase vamos a ver los distintos tipos de buffet, y después vamos a hacer un par de clases de cocina en vivo, pero bueno, primero tenemos que situarnos en espacio, tiempo, qué es lo que vamos a hacer, tienen que conocer de qué se trata el curso, para tener una idea de cómo pueden aplicar las clases que vamos a ir viendo. ¿Alguien tiene alguna consulta de esto? ¿Los aburrí mucho? Sí, me dice Salomé, ya te voy a agarrar. Bueno, con muchos tuvimos clases presenciales y por ahí en taller es distinto cómo nos vamos Salomé conociendo. casi se duerme. Ali, Salomé casi se duerme. no te escucho, Ali. Que Salomé casi se duerme, digo. Sí, sí. Vos estás muy achinado, así que... Igualmente no Qué cambió malo, mucho la clase presencial. Te dormías también, ¿eh? Yo me acuerdo. No, no se dormía, no sea malo. Ahora no me dejan. No, no ataquen, Que te habré salvado las papas, Lía, así que no hablé ahora. Bueno, tranqui, listo. No desconozcamos, por favor. No le conviene, ¿viste, Salo? Bueno, está bueno que vayan consultando en el grupo. La idea es que vayamos teniendo relaciones por ahí, por el curso, por el WhatsApp, que vayan consultándome cosas, pidiendo recetas, que sea un medio de consulta, que me vayan diciendo también qué les interesa aprender, siempre que lo podamos poner en esto del curso de buffet, que lo podamos meter, lo vamos a hacer. Tal vez hasta me dan alguna idea y hacemos una clase práctica de alguna receta que quieran aprender. Si se puede, lo hacemos. Así que vayan pensando y vayan tirando ideas, que bueno, la idea es que aprendan. Hay cuestiones que ya quiero que se vean, quiero que aprendan y que no las voy a modificar, pero por ahí podemos agregarle algo que ustedes estén más interesados y ir modificando para verlo. Hay cuestiones que lo vamos a ver en la práctica. Bueno, ya los dejo. Tardé 1:10, no los atormenté tanto. Podría haberlos Y no volví atormentado sin un datos. poco más. Ya es demasiado, Pato. Ya se quería dormir la siesta. Mirá, acá te hice un dibujito. Mirá, ese es el error. Tomaste apunte y todo, mirá, así durmiéndote. Para no aburrirse. Bueno, les voy a mandar un trabajito práctico ahora al WhatsApp. Les va a servir a ustedes, más que nada para ir durante las clases. Si lo pueden ir haciendo semana a semana, no se les hace tan pesado. El primero es más largo, les voy a avisar. Después no le va a llevar más de 40 minutos o 30 minutos sentarse a hacer. Se los prometo.
no me abandonen las primeras 2 semanas, que después se ¿Podemos? pone más divertido. ¿Podemos el grupo? Con Hacerlo aislamiento. entre 5. Hacerlo entre 5, podemos. Con aislamiento. Ahora no Sí, puede. pero nos conectamos por acá, ¿cómo que no? Nos podemos reunir igual en Claro. grupo. Sí, ¿por qué no? Una respuesta a cada uno, ¿qué nos va a hacer? Claro. Bueno, la idea es que Estoy de acuerdo, estoy de lo vayan acuerdo. entendiendo. Háganlo. Así lo van entendiendo y van leyendo un poco esto y les va quedando un poco más. ¿Mm? Bueno, les dejo un Listo, beso profe. para todos y nos vemos el martes. Si alguien tiene alguna duda, nos consulta ahí en el grupo y por ahí si quieren hacer otra conexión, hacemos otra conexión semanal, organizamos, yo no tengo problemas de eso. Sí, bueno, tengo planificado esto. Las primeras 2 clases bien teóricas y después vamos a ir haciendo algunas preparaciones prácticas. Listo, profe. ¿Mm? Bueno, un Listo. saludo para todos. Estamos viendo. Nos Chau. vemos. Chau, chau. Chao, Pato. Chao, chicos. Chao. Chau, hasta luego.